Bueno, nosotros trabajamos en la parte del puerto de Paraná. Tuvimos varias idas y venidas, digamos, varias vueltas dimos, porque queríamos trabajar en la isla Curupí, pero bueno, nos decidimos, el análisis eh, topográfico nos dio la pauta de que teníamos que trabajar en el puerto, y otra de las grandes necesidades era que justamente el puerto es un lugar que está prácticamente abandonado. Bueno, hicimos un análisis de actividades turísticas que se realizan hoy en día en los sectores aledaños al puerto y en el puerto en sí. Y, y bueno, la idea un poco era potenciar eh, el sector ese y darle una nueva imagen, por lo que si queremos, Nelson mostrar ya la plantita del proyecto, el conjunto. Bueno, en la última corrección, eh, usted, profe, nos dio la pauta de que el, el gráfico, digamos, el esquema del proyecto tenía que llevar la forma del esqueleto de un pescado. Y nos gustó mucho eso, y bueno, quisimos desarrollarla, y optamos por eh, dividir el proyecto en tres sectores, eh, iniciando por la cola, donde nosotros planteamos un bar en la primer balsa, un bar comedor de pescado. En la segunda balsa tenemos la parte de baños públicos y informe turístico, donde las personas pueden ir ahí, contar con el paseo, un paseo en lancha, donde te llevan, por ejemplo, a lugares donde puedes ir a pescar, o también el gran atractivo turístico que es la isla Curupí, que bueno, eso un poco fue eh, decisión nuestra, porque bueno, Nelson y los chicos que viven en Paraná me comentaron a mí, que yo soy de acá de Santa Fe, que mucha gente va, sobre todo cuando se realizan las ferias, la gente pregunta cómo pueden acceder a la isla, si hay algún bote o algo en particular. Y bueno, nos pareció bueno que tener esa herramienta, digamos, desarrollada en el proyecto también. Bueno, después pasamos al sector de las viviendas, un poco esa idea de, de quebrarla a 45 grados, era justamente la parte del torso del pescado, orientadas hacia hacia el norte, digamos, y culminando con la cabeza, que sería el, un pontón tipo mirador, con un gran encuadre que, digamos, define el proyecto en sí, digamos, el remate. No sé, Nelson, si querés, seguimos. Acá va a seguir Milton comentando el tema del armado. Ahora mostramos la AXA. Bueno, acá en la axonometría se puede ver, delimitamos un par de sectores, lo que sería la propuesta. El primero es el nuevo sistema de acceso, que es que había comentado Nelson el otro día, este sistema de escaleras, con el que se puede
acceder a la propuesta. Estas escaleras van variando en altura, dependiendo también de la altura del río. También tenemos un acceso para embarcaciones, que nosotros lo denominamos un punto de vinculación turística, que era esta idea que contaba Pablo, de que es el lugar desde donde pueden salir las embarcaciones hacia la isla Curupí. En la cola también del proyecto tenemos este bar de comidas, sería tipo un bar-restaurante, en planta baja y primer piso. El hall urbano, que sería una especie de recibidor en el que se ubican oficinas y sanitarios. Esto lo trabajamos con módulos de contenedores refuncionalizados. Bueno, el conjunto de las viviendas, que ya habíamos hablado, que contabilizábamos unas 20 unidades ubicadas sobre esta calle, sobre este pasaje, a 45 grados. Y por último, tenemos a manera de remate, el gran mirador. Esto nos pareció bueno trabajarlo con esta forma, con esa curva de forma de cabeza de pescado, por todo el tema de la llegada de las embarcaciones y la corriente. Perdón, chicos, ahí tengan en cuenta algo. Si eso está pensado para eso, donde comienza la parte verde, por decirlo de alguna manera, deberían tener unas vitas o unas zonas de amarre para las embarcaciones que llegan ahí. Si no, no hay forma que esas embarcaciones se queden en el lugar donde ustedes le proponen. ¿Se comprende? Sí. Tiene que ser parte del equipamiento porque, no, o sea, está bien la idea, pero eso requiere tener la infraestructura de apoyo necesaria para que eso pueda darse. Si no, no hay forma de que una embarcación llegue ahí, digamos, por el propio peso, lo que va a hacer es subirse un poquito, pero si no tengo dónde agarrarme, luego por gravedad se va a bajar sola. Buenísimo. Bien, tenemos también, el sistema de acceso por niveles, que lo planteamos tanto en el borde existente de la escuela de canotaje, digamos, liberando todo el sector existente para generar uno nuevo. Y también en la zona de la franja que está prefectura, para el acceso a distintos niveles, digamos. Acá hay una comparación de un nivel de pelo de agua de menos 3 metros, ¿sí? Y otro con pelo de agua a menos 6 metros. Está muy bien. Bien. Paso al tema de las viviendas. Dale. Bien. Optamos por una morfología muy, No sé, digamos, mirando también está entre la mirada náutica y una especie de construcción también de las formas. No veo la pantalla que... Ah, no la ves, perdón. Ahí. al lado de compartir te aparece una cosa. Ahí está. De nuevo, Ahí está. Ahí.
Armamos un sistema de parasoles para las orientaciones norte, con paneles móviles. Me gusta la cañita ahí, muy bien, muchachos. Indispensable. Fundamental. Te aclaro una cosa, va a tener que tener alguna red o un medio mundo, para agarrar un surubí de 10 kilos no lo subí ahí arriba. No, sí, sí. Me parece que para la foto Bueno. nomás. Necesito un bonete con alargue para poder sacarlo. Insisto, muchachos, tengan en cuenta los detalles técnicos, parecen pavos, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sigamos. En la planta alta tenemos, ahora voy a mostrar la planta, pero formamos en la parte de acceso, nos queda planteado un solarium. Me gusta. ¿Sí? Trabajamos también con pérgolas que incorporen el verde para amortiguar, digamos, más que nada en verano, el tema del asoleamiento de la casa. No sé si ahí se ve mejor. Sí, se ve bien. En el solarium inmediatamente tenemos un asador. Los conductos que ven son conductos del asador y conductos de la cocina que viene de abajo. En el espacio interior, bueno, tenemos el estar comedor, el acceso. Perdón, voy a pasar algunas por arriba porque las tengo mezcladas. Bien, voy a mostrar la planta que me faltó. Un segundito. Perdonen, pero la tenía extraviada la... Chicos, van a tener que ver ahí, ahora que veo la imagen lateralizada, seguramente esa carga que tiene muy hacia atrás hace que el pontón se incline más para ese lado, con lo cual hay que compensar esos pesos con carga adicional al frente, no les va a quedar otra. Sí, no nos queda otra. En el planteo nosotros, si bien ubicamos centralmente el núcleo sanitario y el núcleo del tanque de agua, pero vimos que vamos a tener que incorporar el peso. Sí, lo van a tener que meter adelante. Y no sé si les va a alcanzar, pero no importa, son detalles de ajuste. Bueno, la planta, la idea es, la habíamos visto en la clase pasada, pero la idea es generar un quincho con grandes ventanales que se puedan correr y quede a manera de semicubierto en verano y pueda estar cerrado con parasoles en época invernal, digamos, cuando se necesite. Está bien, y esos solarios miran al cuadrante norte, desde el noreste hasta el al noroeste, depende cómo esté el pescado ubicado. Exacto. Ahora voy a mostrar las imágenes. ¿Saben por qué es importante? ¿Saben por qué es importante justamente que si la casa tiene alguna pequeña inclinación, la tiene que tener hacia proa preferentemente? ¿Por qué? Porque como nosotros estamos trabajando todo lo que es la parte de líquidos y efluentes por gravedad, lo ideal, y es el pontón de acceso el que me va a tomar esos líquidos y efluentes para después ver si los dispongo en tierra, lo que sea,
debería ser así. Si no, tengo que prescindir de esa cuestión y tal vez meter una chinampa flotante en la zona donde está un poquito más inclinada para que caiga por gravedad ahí. Pero son cuestiones a tener en cuenta y posiblemente ajustar. Bueno, ya estamos cerca de los 15, muchachos. Perfecto. Nosotros, bueno, perdón. Esta es comparto, bueno, lo final, tenemos un pequeño video de 1 minuto y medio. Bueno, dale. Quedamos. Este sería el inicio del recorrido, el sector del bar. A la izquierda tenemos el acceso de vinculación turística, digamos, donde van a estar las excursiones hacia la isla. Yo ahí les Aquí daría yo a esa zona le haría un techo, muchachos. Tienen que pensar qué pasa si llueve o algo, digamos, porque por lo menos un techito de embarque al pontón turístico. Ah, perfecto. Perfecto. A la derecha tenemos el sector de oficina turística con un equipamiento de baños. Y ya directamente entramos al conjunto habitacional, digamos. Lo interesante de ese espacio que han dejado entre bungalow y bungalow es que ahí justamente puede estar la lancha vinculada al bungalow. Después cuando ajusten el video, traten de meterle alguna embarcación, porque es importante cuando uno muestra el proyecto en este formato, que la gente justamente se prefigure todo lo que te permite el proyecto, ¿comprenden? Perfecto. Bueno, a modo de resumen, nosotros trabajamos la temática social productiva en el sector de la Vuelta del Paraguayo. Bueno, comenzamos haciendo un análisis en cuanto a accesibilidad al sitio para ver cuál sería el sector más pertinente para realizar el proyecto. Bueno, primero analizamos que vimos cuestiones que cuando fuimos al sitio, que charlamos con algunas de las personas que estaban ahí, es que bueno, que las personas para cruzar a la zona urbanizada de la ciudad, digamos, tienen que cruzar el riacho a pie o en sus embarcaciones. Esto se presenta también como una inseguridad para las embarcaciones porque no hay un sector como embarcaderos o zona de amarres para dichas embarcaciones. También observamos que el ancho que posee el riacho es muy acotado, entonces para desarrollar el proyecto que nosotros queríamos, pensamos que podría generar una interferencia a lo que sería el tránsito de embarcaciones. Entonces, también otra de las cuestiones que observamos es que en esta laguna donde nosotros vamos a generar el proyecto,
podíamos utilizar esta ruta, la 168, que hay una línea de colectivo que va hacia Rincón, y poder generar una parada de esa línea de colectivos en este sector, donde hay una especie de sendero que nosotros vamos a recualificar, que eso lo vamos a mostrar más adelante. También otra de las fortalezas que presenta este sector donde nosotros vamos a intervenir es que genera como una apertura a esa laguna, que va a servir como un sector de defensa en épocas de crecida del río. Es como que está resguardado. Después, también, bueno, acá analizamos un poco lo que serían los niveles. También para incorporar lo que sería la temática de producción, pensamos en actividades que se podían desarrollar, que no requieran de una gran inversión, que serían la hidroponía y la piscicultura, que después nosotros vamos a generar un domo acuapónico, que lo vamos a explicar en las próximas láminas, que va a combinar estas dos actividades de cría de peces y cultivo de hortalizas. También, bueno, acá analizamos un poco lo que sería el asoleamiento de la zona, para ver cómo orientar nuestras viviendas para que sean bioclimáticas y aprovechar las mejores orientaciones del sol. También analizamos un poco los vientos y las condiciones del río en situaciones de crecidas y de bajadas máximas y mínimas. Después también, bueno, esta parte no sé si la querés explicar un poquito, Emi. Sí, no, esa pasarla por alto, si era. Más Bueno, que nada la analizamos un vegetación poco. y más que había en el lugar existente. Claro, la vegetación. Bueno, después más que nada pudimos conversar, digamos, con la familia del lugar y la propuesta más que nada va destinado a estas personas, ya que las mismas están en un sector de vulnerabilidad, por así decirlo, y que el gobierno le da la espalda, digamos, en la mayoría de los casos. Por lo general, estas familias, las actividades que realizan son la pesca, la agricultura y la recolección de frutos y demás, y con eso lo utilizan para la venta, pero esta venta, por lo general, las hacen en sectores linderos a la ruta y demás, y por ahí es peligroso. Entonces nuestra idea es, además de brindarle un sector donde puedan hacer la cría de peces y la agricultura, que puedan, de cierta manera, brindar un servicio de comida o de bar a personas que puedan visitar el lugar. Bueno, eso más que nada el tema de los destinatarios. Y ahora Bien. pasamos a la ubicación del Después, sector. bien, yendo puntualmente a la propuesta, nosotros, bueno, como había mencionado, de esta idea de aprovechar la línea de colectivo que va hacia Rincón y la cercanía de la ruta, acá había un sendero preexistente, pero que no estaba muy marcado, por así decirlo. Nosotros lo que hicimos fue recualificarlo, y en este sector nosotros generamos un estacionamiento para vehículos. Y bueno, después el proyecto cuenta con una calle técnica donde van a pasar lo que serían las instalaciones y servicios, que vamos a aprovechar la cercanía de los servicios que pasan por el sector. Y bueno, después este proyecto va a contar con 8 viviendas. Vamos a resolver la vivienda de 8 familias, y en este sector el domo acuapónico, que va a contener la temática de producción. Esta calle técnica también lo que nos va a permitir es generar una especie de defensa para las viviendas en época de crecidas del río. Una defensa para los camalotes que puedan impactar. Acá tenemos una imagen del conjunto, y después, a ver, voy a bajar un poquito, y después acá pasamos a las viviendas. No sé si la querés explicar un poco, Emi. Sí, bueno, la vivienda cuenta aproximadamente con lo que es 86 metros cuadrados, que intentamos ser
la menor cantidad de metros cuadrados posible, por esto que hemos hablado la clase pasada lo que es hablar con las viviendas sociales actuales que está otorgando el municipio de Santa Fe y demás. Entonces queríamos hacer un complejo habitacional que no sea que sea de poco valor económico, digamos. Cuenta con 2 plantas, la planta inferior que es destinada a lo que es lo semi-privado, ¿no? Donde hay una extensión, que la extensión es para brindarle este servicio a las personas que visitan el lugar, este servicio de bar, de comida, digamos. Y en la parte superior cuenta con las habitaciones, que es el nivel privado. Bueno, la planta de techo, la cubierta de chapa, todo esto está generado en steel frame, además de abaratar costos y tiempos, a alivianar, digamos, lo que es el edificio. Bueno, acá tenemos unas imágenes de las viviendas. Con este sector que mencionaba Emi, de integrar esta cuestión productiva también hacia alguna de las viviendas que puedan generar utilizar este espacio de expansión para poner algunas mesas y que las personas puedan ir a ese sector a comer. Después, en la parte del domo acuapónico, que mencionaba anteriormente, que básicamente lo que hace es integrar estos 2 términos que mencioné de acuicultura e hidroponía, que va a dar como resultado un sistema sustentable para criar peces y cultivar hortalizas. Esto va a permitir, este sistema lo que permite, nos faltó un gráfico acá para explicar mejor el sistema, pero la fortaleza que tiene, por así decirlo, es de que permite ahorrar hasta un 90% de agua, porque los peces, los desechos que generan los peces van a servir de nutriente para las plantas. Es como un circuito que se genera y después las plantas van a purificar el agua para los peces. De esta forma se eliminan la utilización de productos químicos tóxicos. Después, bueno, acá tenemos algunas vistas del domo y de las viviendas. Y después pasamos a esta parte donde detallamos un poco la materialidad Los detalles constructivos, digamos, Así de es. steel frame. Después, en la parte lateral derecha, buscamos más que nada los servicios que hay en la actualidad en la ciudad de Santa Fe, el recorrido y el anexo que está en línea de trazos que nosotros tenemos que, digamos, realizar para que pueda llegar a conectarse con la propuesta. Ok. Y me parece que ahí estaría. No sé si querés agregar algo más, Amy. Si no, me parece que No, creo que estaríamos. estamos. Sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Rodolfo, Gonza. No, yo solamente quería por ahí el tema de la materialidad del domo. A mí lo que me hace ruido es por ahí el tema de cómo van a hacer con el tema de la luz. Ahí fíjate que hay un ingreso controlado de luz de la cubierta. Eso te puede llegar a perjudicar inclusive no solamente a la cría de peces, sino también a la planta. Y por ahí también el tema de la materialidad. Pero bueno, son cuestiones que se Claro, pueden... por la cubierta transparente, digamos. Claro. La luz Sí. tendría que ser indirectamente cenital, no tendría que ser una luz totalmente agresiva, si bien la planta necesita buscar esa suerte de luz. Y bueno, después la cuestión ahí también por ahí lo que me hace un poquito de ruido el tema de la materialidad final. Yo no sé si eso es una chapa, cómo lo han pensado esa... Sí, es una chapa lateral. Claro, tienen que tener en cuenta para que no se transforme eso en una especie de caldera, ¿no? Porque los veranos acá de Santa Fe son muy fuertes. Y si uno tiene una suerte de mampara o algo que te cura para que no te caliente tanto,
Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, no hay sistema, digamos, constructivo que te solvente por ahí bajar tanto o reducir tanto la temperatura de eso, sino se lo deja al sol. Bárbaro. Bien. Yo quería que tengan en cuenta que generalmente en una propuesta de este tipo, si bien generalmente el número de familias está vinculado con la capacidad del domo acuapónico, siempre es interesante en estas cosas ver la posibilidad de cómo crezco acá. ¿Tiene la propuesta capacidad de crecer? Yo creo que sí, la propuesta tiene en este caso capacidad de crecer, porque a diferencia de la propuesta que por ejemplo hizo Gonzalo para Alto Verde, donde se trabaja sobre el canal de acceso, que hay un frente claro que es el tránsito de buques donde vos no podés poner viviendas, en este caso, como vos no tenés tránsito, ese semiarco te permite tener viviendas desde los dos lados, del lado Claro, interno esa era la idea, digamos. Claro. y del lado externo. Bueno, con lo cual lo que uno puede plantear es simplemente decir, bueno, esta infraestructura arranca con 8 viviendas, puede crecer hasta, no sé, 16. Y en alguna imagen plantean la posibilidad de crecimiento. Incluso Bien, el perfecto. domo, Como una segunda etapa, digamos. como una segunda etapa, la posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente las viviendas obviamente van a tener su costo, pero tampoco es barato, y no es el sistema justamente de infraestructura de acceso y el pontón de acceso, que es el pontón de servicio. Entonces, cuando más viviendas yo puedo vincular a ese pontón de servicio, voy distribuyendo la carga del costo de la infraestructura básica en las viviendas. Tampoco voy a generar más viviendas de la que el pontón puede soportar. Y después, la otra instancia, si necesito poner más vivienda y que crezca la capacidad productiva del domo, tal vez también hago otro domo enfrentado al domo en la parte central. Frente. Entonces Claro. el proyecto comienza a tener en cuenta las posibilidades de crecimiento en la medida que la cosa funcione. Bueno, Ok. perfecto, Perfecto. entonces. Bueno, el edificio se encuentra implantado en el dique 2 de la ciudad de Santa Fe. Acá podemos ver la implantación, la planta de techos. El edificio tiene como función básicamente complementar las actividades recreativas y corporativas y también culturales que ya existen en el sector. Es un edificio de forma circular, que en realidad tiene como objetivo crear como un icono y un objeto monumental, algo que se destaque en la zona y que sea diferente a lo que ya existe. Bueno, acá hay unos esquemas de cómo funciona el edificio. Se ingresa por un muelle de ingreso. En el primer nivel se ubican las actividades de administración, bar, y un sector de exposiciones que es bastante amplio y dinámico. Y alrededor de lo que sería el edificio se puede recorrer de forma circular. Y arriba funciona un mirador. La forma básicamente es un domo geodésico que funciona como una cúpula, un envolvente, y en el interior es un cilindro. Y acá está como la implantación de cómo quedaría en el sector. Bueno, acá hay unas imágenes más, algunos esquemas de asoleamiento y de las incidencias climáticas. Y esta sería la planta, donde se muestran las diferentes funciones. El ingreso sería por acá, donde hay un foyer y una recepción, bueno, una oficina de seguridad. Y en este sector se ubicarían todas las actividades que serían de exposición. Hay un pequeño deck con un bar. Y bueno, de este lado se complementaría con los baños, unas oficinas y bueno, la cocina del bar. Acá María, tenemos ¿cuál es el diámetro de la base? ¿20 metros más o menos? el diámetro de la base, no, es más grande, 35. Es grande, ¿eh? Sí, me quedó bastante grande. Bueno, seguí. Bueno, y esta sería la vista de la fachada sur, donde se ve el ingreso del muelle.
Y por acá tenemos la planta alta que se accede por una escalera suspendida y donde tenemos un mirador. Funciona solamente como mirador. Bueno, acá tenemos algunas imágenes más, la fachada, Y bueno, y en cuanto a lo que sería, bueno, acá vemos un corte donde ubicamos, la intención en realidad es generar un espacio abajo de 5 metros y entre el mirador, sería la losa del mirador, generar ahí el área técnica donde se ubicarían, por ejemplo, la calefacción, y bueno, diferentes instalaciones. Bueno, acá hay una imagen más de cómo se vería más de cerca. Unas imágenes del interior. Acá en este corte se ve en el sector de los baños, arriba también se ubica un sector técnico donde se ubican los tanques. Esta sería una vista del mirador, que se genera, bueno, la baranda es una especie de cantero donde hay vegetación. Algunas imágenes más del interior. Este sería el recorrido que se genera entre el cilindro, digamos, y la cúpula geodésica. Bueno, instalaciones, y acá tenemos un poco de lo que son los detalles técnicos. Bueno, el espacio se genera, la cúpula está conformada, es un domo geodésico. Bueno, hay algunas referencias de cómo funciona este domo. Y acá, bueno, algunas imágenes de un domo que se construyó en España, con las uniones y algunos detalles de cómo se fue construyendo. En cuanto a la materialidad, se opta por steel frame. Acá hay unos detalles de la construcción. Bueno, los paneles de vidrio son de doble vidriado hermético. Y en cuanto a la base, opté por una base de hormigón armado, que es de hueco, o sea, la base es hueca, y dentro de la base se ubican los diferentes, los tanques de biodigestores, también un poco para equilibrar no sé si tengo una planta acá, para equilibrar un poco la planta. María, volvé ahí un poquito a la parte de la estructura, que te quiero hacer una indicación. ¿A dónde? A la parte estructural, donde se veían los tanques. Más que todo por el ancho de las vigas, ¿no? Donde se veían como los tanques estaban perdidos en la base de hormigón. Sí. ¿Qué módulo estás usando vos ahí? 4x4. Bueno, si vos usas 4x4, tal como vos estás dibujando eso, cada viga de esas debe más o menos medir 1 metro. Con lo cual, olvídate que eso, digamos, vos, para que te des una idea, para una base como esa, con 10 centímetros de ancho de viga te alcanza. Bien. Entonces, sí, quedó mal dimensionado. Claro, este tipo de cosas, cuando uno las muestra, tiene que ajustarse a la realidad, porque la persona que sabe entiende que eso tal así como está dibujado no hay forma de que flote, porque obviamente no alcanza digamos, el aire que nosotros encerramos por nuestro sistema de casetonado para que eso, ya sea que sea hueco o que tenga telgopor o que tenga bloques de cemento, traten de ajustar. Cuando ustedes hacen estos dibujos, que se ajuste a la realidad. Y en este caso, con un casetonado de 10 centímetros de ancho en la parte de vigas, te sobra. Bien. ¿Okay? Digo esto para que lo ajustes. Y la viga perimetral también debería ser de 10 centímetros. 10 centímetros sobra. Recuerden en este caso que obviamente si uno lo hace un poquito más grande pero si el hormigón se rompe y yo estoy haciendo una base técnicamente inundible, es decir, trabajo con bloques de PS, se me puede romper el hormigón, lo pico un poquito, reestructuro los hierros, le pongo un encofradito y lo revoco de nuevo, digamos. Eso es lo que tiene bueno el hormigón. Obviamente siempre que trabaje con un casetonado donde la parte donde sea un casetonado técnicamente inundible, es decir, que utiliza los bloques de PS.
Si yo lo trabajo con una estructura hueca, ya la cuestión ahí es diferente. Pero en este Bien. caso, uno puede trabajar una combinación entre parte casetonada con estructura, digamos, de telgopor y algunas otras partes huecas, donde a lo mejor el ancho de las vigas sí tiene que ser un poquito más grande para que sean impermeables, y ahí puedo estar justamente ubicando los sistemas de biodigestión. ¿Se podría combinar entonces, dejar algunas partes huecas y en otras ubicar los Exacto. bloques? Solamente Bien. dejás la parte hueca que te sirva técnicamente, en este caso la colocación de los biodigestores, y el resto trabajás el concepto de la estructura inundible, porque eso siempre es más seguro al momento de transmitir cuestiones de seguridad del proyecto. ¿Se entiende, Bien. María? Sí. La otra cosa la otra pregunta tiene que ver justamente con que vos armás ese domo, pero en un clima como Santa Fe, las cuestiones de transición hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando hay mucho calor? Esa estructura de madera tiene la posibilidad de incorporar elementos que me permitan, por lo menos en la galería o incluso en el techo, controlar la lluvia, controlar el sol, o es simplemente una estructura de madera que va a quedar así hueca. En realidad yo lo pensé en un principio como hueca, porque el cilindro está todo cerrado, digamos. Por eso también pienso en una calefacción como interna. Todo esto es cerrado. Ajá, ok. Lo que quedaría al aire libre, sin techo, sería la parte del mirador, pero funcionaría como una terraza. Pero el domo sí se puede igual armar tipo una especie de planchuelas e ir alternando en las diferentes caras, digamos. Ok. Tengo unas imágenes de este proyecto, que mostré acá abajo, donde se muestra bien cómo se construye, que ellos agarran y empiezan a cerrar, digamos, esos triángulos, con diferentes materialidades, depende cómo la ubicación. Esto igual es una casa. Ahí, por ejemplo, ahí se ve, se ve que le pusieron como una abertura. No. Está bien, ok. Pero en un inicio yo lo pienso como todo abierto, no cerrado. Ok. Y bueno, y ese sería el proyecto. Se utiliza flora autóctona. Y bueno, acá hay algunas imágenes más de cómo se vería. El interior del bar y la expansión, el sector, digamos, de los eventos y el mirador. María, vos al final trabajaste sola el proyecto, ¿no? Yo estoy sola, sí. Ok. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ok. No sé si tienen alguna duda, Gonza, Rodo. No, por mi parte nada. Ok. Bueno, en cuanto a la implantación y el desarrollo del proyecto y de nuestra elección de qué se trate, digamos, ya lo explicamos varias veces. Este es la ubicación que tiene una posición geográfica privilegiada, ya que se trata del barrio de La Boca y de Alto Verde. Tiene una posición privilegiada porque estamos hablando de la relación que tiene a nivel fluvial con la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Paraná, la ciudad de Santo Tomé, todo lo que es Rincón, Colastiné y todo eso también. Por lo tanto, si nuestro proyecto lograría funcionar, generaría una solución para La Boca, para todo, en conexión con todas esas ciudades, principalmente con Santa Fe, que el problema que nosotros detectamos en el sector. Esto explica un poco cuál es nuestro proyecto, y por qué elegimos realizar estos módulos de capacitación para chicos, capacitación técnica, en relación a las problemáticas que tiene el barrio en todos estos años y las características paisajísticas y de actividades. Este es un desarrollo de las actividades del mismo. Esta es la acuaponía, que nos pareció muy interesante y nosotros le dimos gran importancia en nuestro proyecto. Ahora lo vamos a mostrar, pero ahí sí Celsi lo va a explicar un poco. Como
como especie de piletas que se van armando entre la modulación que generamos. Totalmente. Nos pareció interesante, realizamos un proyecto bastante orgánico, ¿para qué paso acá como para explicar en general? Un proyecto bastante orgánico en nivel de las pasarelas, para cumplir con esta morfología que tenía el sitio, y también como para generar una protección aún un poco mayor de estos módulos y de la que es la sede central. Y bueno, como explicaba, estas piletas en el centro como para poder realmente desarrollar la acuaponía, que es una de las actividades más características que te presenta la zona, digamos, que te posibilita la zona. Bueno, después, en cuanto a sustentabilidad, estamos desarrollándolo un poco, pero es todo el tema de los paneles solares, que los desarrollamos, y estos aventanamientos, que nos permitan la ventilación cruzada. La materialidad es steel frame, claro, que funciona tipo alero. Ahora si querés lo desarrollas un poco más. La materialidad es steel frame, no quiero entrar mucho en detalle porque ya la tomaron todos los grupos y la fueron desarrollando. Y acá ya empiezan las plantas. Bueno, desarrollamos el módulo de donde se realizarían las capacitaciones. Tienen un módulo estructural de las bases de 4x4, son 2 módulos y medio, digamos, que entran, y tiene todo un alero perimetral para que permita la circulación por alrededores. Las paredes coinciden con las vigas, digamos, de la base. Y bueno, tratamos de equilibrar las plantas, como nos habían dicho, pusimos un baño y una pequeña kitchen en los aulas, y bueno, la ventilación cruzada a los costados. Después está la sala multiuso, que también la equilibramos un poco. Tiene arriba una terraza donde funciona como mirador, digamos. Y bueno, a la parte de abajo es una sala que se puede usar así como conferencias o que cualquier actividad que se necesite desarrollar. Tiene una pequeña recepción y bueno, también trabaja la ventilación cruzada con esos aleros que proponíamos, que funcionan para oscurecimiento y para proteger un poco del sol, porque antes teníamos todo vidriado y eso era una de las cosas que teníamos que mejorar. Claro, algo que hablamos con Giselle es que no queríamos perder lo de todas las ventanas que habíamos ubicado, que ustedes nos habían en cierta forma cuestionado por el tema del paso del sol o por la visibilidad en el momento de exponer, por ejemplo, en las aulas, el tema de la seguridad sobre todo, y con estos paneles que ella explicaba, realmente se puede dejar el tema de la ventana completa, un ventanamiento que te permita aprovechar el sector en donde está implantado y aprovechar del río, que es lo principal, digamos, del sector, y a su vez permitir todas esas situaciones que decía recién. Bueno, eso, y no sé si hay algo más. Bueno, la sala multiuso tiene son 6 módulos en total que se arman. Calculamos más o menos las bases, las dimensiones, algo como la actividad esa que habíamos realizado unas clases pasadas, pero solo sería la base de ferrocemento y bueno, eso nomás estuvimos viendo cuánto sería la inversión y eso. ¿Y resignaron la idea esa de como los brazos que bajaban del salón multiuso? Que yo les decía que eran como toboganes. Estaba linda la idea esa. ¿Cómo quedó el salón en imagen externa? ¿Tienen renders de eso? Sí, quedó con una escalera de un costado nomás para equilibrar. Quedó pero más. le sacamos por el tema de que se mojen, digamos, cuando entraban, viste que tenía todo como libre. Sí. Entonces lo cambiamos un poco. Ok, a ver. Ahí veo. A ver. La acá justo es aérea, entonces tapa un poco, pero... Creo que hay una de frente. Ajá, es. Bueno. Esta es la que más. Y después teníamos unas imágenes e instalaciones, pero no se nos está abriendo el archivo. Estuvimos luchando contra eso hasta recién, así que ya lo vamos a dejar. Bueno, después para la entrega traten de ponerlos. Yo les voy a hacer una observación respecto, insisto en esto siempre, trato de que cuando uno
habla técnicamente, sepa, digamos, de qué habla, porque asuman que siempre del otro lado hay gente que conoce del tema. La acuaponia como sistema es un sistema que básicamente ¿de qué se trata? Toma el agua con desperdicios propios de la actividad de cría de peces y la redirecciona a un sistema donde, vinculado con unas piedras, caen por gravedad, esos elementos residuales de la cría de peces se transforman en una situación de nitratos y nitritos, y el agua puede transformarse en un elemento que los vegetales lo toman. Lo que ustedes dibujaron no corresponde técnicamente a un proceso acuapónico. ¿Por qué? Porque vos tenés una cama de cría de vegetales hidropónica metida arriba de una pileta donde hay peces. Eso no es acuaponia. Eso es, por un lado, cría de peces y por otro lado, hidroponía. ¿Comprenden la diferencia de concepto, chicas? Sí, lo habíamos pensado como piletas cerradas, pero no sabíamos si funcionaba igual o... No funciona igual. Por eso el tema en eso es dividirlo. Si la idea es, porque ojo, una de las opciones que tiene Santa Fe, justamente y a partir de la estructura flotante, es simplemente hacer cría de peces, pero en lugar de hacerla en piletones, yo genero una jaula y crío los peces directamente en el río, en una situación de agua con una sanidad obviamente mucho mejor que si tuviera simplemente en un piletón. Entonces, una opción puede ser que esos piletones sean piletones de piscicultura, concretamente. Eso es piscicultura. Y eventualmente, si quiero generar un domo acuapónico, tengo que hacerlo en los términos que los otros equipos lo fueron haciendo. Es decir, es un sistema donde yo necesito incluso algún grado de mecanización para tomar el agua esa que tiene los contenidos, digamos, residuales de todo lo que es el excremento de los peces, básicamente, y el resto de comida. Yo tomo esos elementos que si no los saco el pez se me puede morir, los saco de ahí y los llevo forzado a un circuito de agua que me va a alimentar las camas de hidroponía. Pero es un sistema. Esto tal cual están dibujando ustedes, lo que se ve acá, es por un lado la cría de peces y por otro lado camas hidropónicas flotantes, que es muy distinto en términos conceptuales. No digo que esté mal, digo que al momento de mostrar el proyecto lo tienen que hacer con rigor técnico, porque si no, el que conoce no les va a decir nada, que eso es lo peor. Simplemente va a pensar de que ustedes no están presentando algo de lo que no tienen idea. ¿Entienden la diferencia? Sí, teníamos si era dos cosas separadas o... Bueno, si es un domo acuapónico, es parecido al concepto de tipo salón, donde yo tengo unas piletas, donde tengo la posibilidad de con algún sistema mecánico recolectar esa agua. No es un agua que esté directamente vinculada al río, sí está dentro del río, pero es en un piletón cerrado. Yo tengo la posibilidad de tomar esa agua y la llevo justamente a las camas de hidroponía. Pero es un circuito. Luego el agua pasa por las camas de hidroponía, se alimentan los vegetales y esa agua vuelve al piletón filtrada. Esa es la parte virtuosa de la acuaponía como sistema. Entonces, si yo no voy a hacer eso, bueno, cuando muestro digo, esto es cría de peces por un lado, y arriba incorporo una posibilidad que sí está creciendo, es que directamente esa agua donde están los peces es cierto que va a tener algún tipo de componentes y nutrientes, pero ojo, porque esas raíces van a estar en contacto con el agua y no sé si los peces no se la van a comer, porque hay peces que comen raíces. Y si yo crío pacú, que es un pez que come vegetales, no me extrañaría de que el pacú me morfe las raíces de las lechugas. ¿Entienden? Sí, sí. Entonces, igual la idea de las piletas no era que sea solo un tipo de contención, sino era de que tenga algún tipo de red en continuación. Digamos, bueno, como para la protección de... Deberíamos desarrollarla más. Claro, estudien, exploren, nos consultan,
pero tengan cuidado justamente al momento de comentar algo, que lo hagan con rigor técnico, tratando justamente de entender cómo funciona un sistema. Por lo demás, nada, no sé si Rodolfo o Gonza quieren hacer algún comentario. Me encanta porque le das todas las aclaraciones necesarias, los aspectos técnicos, y ya está muy bien. Más allá de las cuestiones disciplinares, yo estoy muy contento con la producción, estoy muy contento con el desarrollo. Creo que todos aprendieron un montón sobre esto tan novedoso, tan nuevo, al menos para lo que es la FADU. Creo que con Jorge, con Gonza, tenemos un muy buen recuerdo de este grupo 2020. Un año para todos recontra complejo, recontra difícil, y creo que con esta idea de la virtualidad salió adelante y salió muy, muy bien. Por supuesto que quedan cuestiones para ajustar, por supuesto que hay muchísimo material. Recién cuando veía el trabajo anterior, me acordaba mucho de esa tesis. Vos, Jorge, seguro te acordás, que dirigió Sergio, y vos co-dirigiste, sobre el tema de los irupé, sobre el diseño y sobre nuestra flora. Me parece que hay muchísimo material que todavía nosotros como cátedra le estamos debiendo para aportarles, trabajos de investigación y material que tenemos que todavía presentarles y poner a disposición de ustedes. Pero con todas esas ausencias o esos faltantes o esas falencias de nuestra parte, creo que se avanzó muchísimo, y yo por lo menos estoy muy conforme con lo que se produjo.